Lamentablemente han presentado un programa de gobierno que no contempla ninguna obra importante para Puno. Si Puno hoy en día es el centro que todos nos tenemos que preocupar, ¿cómo es posible que no hayan presentado ni una obra en salud, en educación, que es lo que han manifestado los congresistas de Puno? Entonces significa que no están viviendo la realidad, que no están midiendo las consecuencias de lo que está sucediendo. Este es un problema de violencia que no tiene solución porque no sabemos conocer nuestro país, no lo conocemos. Y no nos estamos dando cuenta de que este no es un problema social, sino es un problema de orden político que tiene la gran desventaja para este gobierno de que no hay interlocutores válidos. Pero si usted hace una presentación para pedir el voto de confianza y no trae ninguna obra importante por realizar en Puno, ¿cómo vamos a lograr nosotros la paz en ese sitio? Todo gobierno tiene un costo político cuando sucede algo. Si usted tiene problemas en salud, el ministro de Salud asume las responsabilidades. Acá tenemos nosotros serios problemas con los ministros del Interior y Defensa y creo que ha debido haber un gesto político de la Presidente y no lo ven así. Yo creo que no estamos midiendo el nivel de complejidad que estamos sufriendo. Esto no es una violencia normal, como cuando se presenta por cuestiones de alguna obra de desarrollo, por algún impuesto, por algún tributo, por una obra olvidada. Este es otra violencia diferente y no la estamos leyendo así. Ahora, yo he escuchado a algunos que dicen cómo en el Cusco, en otros sitios tienes éxito. Ese es el primer gran error cuando no conoces tu país. Tú no puedes hacer una solución cliché para todos los departamentos del Perú. Cada región de nuestro país tiene sus costumbres, sus tradiciones que hay que conocer para poder aplicar la mejor solución. Y eso es lo que no tiene este gabinete. Fíjese, aquí lo que tenemos que ver los peruanos es que lamentablemente la Dirección de Inteligencia Nacional, así como la inteligencia de la policía, no ha estado trabajando para el Estado. Ha estado trabajando para la persona del presidente Castillo, que los empleaba más que todo para evitar que capturen al ministro Silva, al sobrino. Esa ha sido una gran vulnerabilidad que está heredando este gobierno. Este gobierno, si no tiene usted una inteligencia que le permita predecir lo que va a venir, la inteligencia de la DINI, o cuestiones de orden social que lo tiene que ver la inteligencia policial, ocasiona que usted no tenga una estrategia adecuada para reaccionar. Y encima, cuando usted nombra a un jefe de inteligencia que conoce y a los 2 días lo saca, y encima faltando el respeto a las personas, igual que hicieron con el primer ministro, sacándolo por televisión, yo creo que no dice mucho de la calidad personal de las personas que están gobernando. Sin inteligencia estratégica, usted no puede tomar previsiones. Ahora, ¿qué cosa es lo que se necesita? Se necesita esa alianza estratégica entre la inteligencia policial, la Fiscalía y el Poder Judicial para identificar y sancionar a todos los responsables. Del trabajo que realice la justicia sobre esta cuestión va a depender mucho el futuro de nuestra democracia. Acá la justicia tiene que actuar con oportunidad para que no se vuelva a repetir lo mismo de situaciones anteriores, que nunca se llega a establecer responsabilidad, nunca se sanciona. Y son los mismos asusadores que dentro de 2 o 3 años van a hacer lo mismo. Entonces, es importante que lo que nos está sucediendo, que es lo más grave de los últimos años, tenga una respuesta del Estado. Y esa respuesta la tiene que dar esa alianza policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Fíjese, en primer lugar, una reacción tardía. Este gobierno reaccionó 3 días después. O sea, regaló en la región central y sur de nuestro país a los que estaban ejerciendo la violencia, haciendo las acciones de violencia. A partir del 3er día recién saca la policía y al 7º día recién saca las Fuerzas Armadas. Entonces hay un error de la parte de la decisión política. Estas decisiones se toman en el Consejo de Defensa para usted establecer el estado de emergencia. Segundo, es muy diferente que las fuerzas del orden estén ocupando el aeropuerto y impidan que entren los violentos que van a destruirlo, y otra cosa es que le ordene usted que saque a los que están dentro. Y otra cosa, las Fuerzas Armadas, y yo acá se los he dicho a los congresistas de izquierda y recién me está dando la razón. Recuerden
que desde febrero del año pasado hasta fin de año, Lima y Callao estuvo en estado de emergencia por seguridad ciudadana con la salida de las Fuerzas Armadas. Yo señalaba cuál es la base legal que permite esa acción. No hay base legal. Yo dije, no pasa nada hasta que algo pasa, y cuando pase quiero ver las responsabilidades. Y después, ahí la ley, el decreto ley 1095 sobre el empleo de la fuerza, donde había una parte donde se señalaba que las Fuerzas Armadas podían salir sin declarar el estado de emergencia. Yo presenté ese proyecto de ley y acá votaron en contra, lo de izquierda. El Ejecutivo lo observó y tuvo que aprobarse por insistencia. Entonces no es que yo no quería que las Fuerzas Armadas participen en seguridad ciudadana, ni las Fuerzas Armadas las puede usted utilizar sin declarar estado de emergencia. Porque dice también el decreto ley que para que cuando usted emplea a las Fuerzas Armadas, tiene que hacer uso diferenciado de la fuerza. Y dice también, para ese uso diferenciado de la fuerza, usted la tiene que equipar y armar para eso. ¿Con qué sacamos a los soldados? Con su fusil. Entonces, los errores no son de los soldados, los errores son de los que ordenan y después están buscando las responsabilidades en los soldados, como siempre nos ha sucedido. Entonces no hemos aprendido nada. Yo creo que en el país ya tenemos que aprender a asumir la responsabilidad de las decisiones. Y estos son errores de decisión política que no la pueden pagar los policías y los soldados. Además, los problemas sociales y los problemas políticos los resuelven los políticos, no las fuerzas del orden. Fíjese, la Fiscalía de la Nación ya ha abierto 2 procesos de instrucción, de investigación. Y confiando en cómo está trabajando nuestra Fiscalía actualmente, yo confío que la Fiscalía va a establecer, como le digo, en esa alianza estratégica, quiénes son, no solamente los autores materiales, sino los que están detrás del ejercicio de esta violencia. Y son los que van a determinar con sus investigaciones las personas que deben ser sancionadas, porque acá tiene que haber sanción. Tiene que haber sanción porque así cuando sucede algo que está mal ordenado y mal ejecutado, tiene que haber responsables y tiene que haber sanciones. Acá lo que tenemos que hacer por lo menos es darle una estabilidad a este gobierno, y este gobierno lo que tiene que hacer son los cambios que está obligado a hacer, y tiene que ver la manera de cómo buscar los interlocutores válidos que le permitan eliminar esta violencia. Estamos perdiendo todo. Yo he preguntado en la mañana y lo reiteraba acá en el Pleno, ¿quién gana y quién pierde con esta violencia? Cuando tengamos esa respuesta vamos a encontrar a varios los culpables. Entonces lo que tenemos que buscar es la unidad, lo que tenemos que buscar es la paz, tenemos que buscar la forma cómo volver a una normalidad. Pero eso no significa de que se diluya las responsabilidades y suceda como en otras oportunidades, que nunca llegamos a nada. Yo creo que con el trabajo eficiente que ha estado demostrando la Fiscalía se va a poder determinar lo que yo digo, una justicia oportuna y que responda a todo lo que ha sucedido. Fíjese, todos sabemos que acá hay una posición que no se entiende. Se dice que este es un congreso con gente inexperta y después se dice que no a la reelección. Total, ¿en qué quedamos? ¿Cómo vamos a tener gente con una carrera política si no hay reelección? Bueno, la reelección no es porque usted se presenta y lo reeligen. Estadísticamente solamente un 17% de los congresistas que se presentan a la reelección salen elegidos. Acá lo que hay que ver es que lo que se acordó, se hizo la primera votación, que se tuvo más de 87 votos, y se dijo que en este espacio, hasta la segunda votación, se tenían que hacer todos los esfuerzos para ver los cambios que deben hacerse para que no se repita nuevamente, por ejemplo, la postulación de gente cuestionada. Hemos visto nosotros el caso del congresista Helera y otros casos que no se pueden repetir. Yo lamento, y cuando presenté mi proyecto de ley, esta resolución del Tribunal Constitucional, donde señala de que los terroristas se han rehabilitado. Bueno, si nosotros vemos que un ladrón pequeño reincide porque nuestras cárceles no rehabilitan, un terrorista, ¿cómo se va a rehabilitar si nunca ha pedido perdón ni nunca se ha arrepentido de lo que ha hecho? Porque ellos, como son ateos, no creen en nadie y el perdón es un tema religioso. Y vemos nosotros cómo en Ayacucho una terrorista, cómo es la que toma la batuta y no pasa nada en nuestro país. No podemos ser tan débiles de memoria ni tan débiles de carácter. Si tenemos una persona sancionada por terrorismo que sigue haciendo la violencia, vamos, de una vez, hay que tomar acción. Esa es la energía que falta en nuestro país, porque si vamos a hacer
tan indolentes y dejar que esta gente nos genere tanta violencia y no vamos a hacer nada. Entonces yo creo que esas son las cuestiones que tienen que aprobarse, cómo mejorar la calidad de los representantes, que también, por supuesto, la tienen que asumir la responsabilidad de los partidos políticos en su filtro y así no volver a cometer los mismos errores, porque dentro de 1 año, 2 años que se elija un nuevo Congreso, la gente va a comenzar a decir también estos no me representan y creo que se vayan todos, ¿no? Lo que sucede es que hay una serie de congresistas que han presentado, así como yo, han presentado su proyecto. Lo que tiene que hacer la comisión es priorizar, juntar los proyectos que son parecidos y sesionar a tiempo completo. Y sesionar, por no decirle, exagerando un poco, todos los días. Esa es la importancia que hay que darle. Porque adelantar las elecciones para volver a repetir lo mismo como país, ¿en qué nos ayuda? Acá lo que tenemos que sacar son experiencias de lo que nos ha sucedido con esta violencia que no la sabemos enfrentar, o una violencia que ya se veía, porque este forma parte del plan C del gobierno de Castillo. El gobierno de Castillo nos amenazaba con sus planes. ¿El plan A cuál era? Cerrar el Congreso con 2 cuestiones de confianza denegadas, y ya teníamos uno que la hicieron a la mala, y lo segundo era el golpe de Estado. Pero tenían un plan C. El plan C era esta acción violenta, que no es espontánea, sino organizada, para poder contrarrestar seguramente a aquellos que se iban a salir a reclamar por el cierre del Congreso o por el golpe. Entonces, si se sabía, ¿cómo es posible que no se haya tomado las acciones? Como le digo, está porque la inteligencia nacional, la inteligencia de la policía no estaba pues al servicio del Estado. Caso contrario, se hubieran tomado una serie de medidas de prevención y no hubiéramos tenido tantos muertos o de repente ningún muerto. Ese es el problema que tiene nuestro país. No tenemos instituciones sólidas, no hay liderazgo, estamos nosotros viviendo al azar, a la buena suerte, y Dios es peruano, y no tenemos cultura de planeamiento, no tenemos sentido de responsabilidad. Y hemos visto otra gran deficiencia: se degradaron las instituciones, se devaluaron los cargos. Estamos pagando la consecuencia, además de las consecuencias que también he señalado. Esta no es una violencia que apareció de un momento a otro el 7 de diciembre. Esta es una violencia que tiene 1 año y medio, el 28 de julio, con ese permanente mensaje de división entre los peruanos del presidente y esa incitación a la violencia que hacía el ministro Torres en todos los consejos de ministros y en los grupos que invitaban a Palacio de Gobierno. Hoy estamos cosechando todo ese trabajo que se hizo en esos lugares durante este tiempo. Entonces, tenemos que aprender algo. No se puede repetir. Este es uno de los periodos más negros de nuestra historia, porque en vez de recuperarnos de 2 años que estuvimos detenidos por la pandemia, con todas las crisis, 200.000 fallecidos, de quiebra de negocios familiares, y que necesitábamos un gobierno que nos ayude a surgir, nos hemos ido más al suelo, porque está en juego la vida y la dignidad de las personas. Si no sacamos ninguna conclusión, si no sacamos ninguna experiencia, ninguna enseñanza, y vamos a hacerlo todo rápido y sin medidas fuertes, yo creo que va a ser una pena por nuestro país, que teniendo toda la riqueza que pueda tener, no tiene calidad de gestión y tiene a tantas regiones viviendo en pobreza.